Bueno, mis jóvenes Padawan, continuamos hablando de ciencia ficción. Esta vez voy a atender la petición de uno de los suscriptores que me puso en los comentarios que por qué no hablaba de los viajes en el tiempo. Bueno, realmente no hablo de los viajes en el tiempo porque no me gustan, es decir, no disfruto las historias de viajes en el tiempo. Posiblemente sea porque soy físico, pero los viajes en el tiempo indiscutiblemente han sido importantes en la historia de la ciencia ficción y es una temática que todavía se emplea. Así que siguiendo las peticiones, vamos a hablar hoy de los viajes en el tiempo. Entonces, el viaje en el tiempo como tal no es un escenario, es una temática. ¿Qué sucede con esto? Que la idea de viajar en el tiempo, es decir, usar el viaje, eso proviene del viaje extraordinario del siglo XIX, en lugar de viajar a lugares distantes, se viaja a épocas distantes. Y hay solo dos opciones, o el futuro o el pasado. Usar el tiempo como línea es un concepto que introduce H.G. Wells en La máquina del tiempo. Que lo más interesante es que no es la historia más antigua de viajes en el tiempo. Enrique Gaspari Rimbaud, no tengo idea de cómo se pronuncia eso, pero como es español, imagino que se pronuncia Rimbaud y no Rimbaud, como sería en francés o algo así. Escribió en 1887 El Anacronópete. 1887. The Time Machine de H.G. Wells es de 1895, es decir, es anterior. El Anacronópete, que es un equipo, es una nave, es una nave voladora que se desplaza en el espacio y en el tiempo. Ese es el concepto de Rimbaud. Cuando uno lee La máquina del tiempo, que es posterior, es mucho más simple porque la máquina del tiempo estaba estática y solo viajaba en el tiempo. Es decir, como invento, como concepto, como imaginario, el Anacronópete es mucho más rico. Sin embargo, creo que la máquina del tiempo la supera desde el punto de vista narrativo, porque habla, eh, porque entra en cierto debate filosófico del futuro, predice no, trata de explorar un poco el futuro dividido a partir de la división de las clases sociales, es decir, como proto-ciencia ficción, la máquina del tiempo es mucho mejor en términos de qué estamos hablando, pero como idea, como temática, el anacronómetro la supera por mucho, porque además la máquina del tiempo solamente habla de asumamos la línea del tiempo como si fuera el espacio y viajemos por él. El anacronópete incluso lo que dice es que el tiempo está transcurriendo y los viajeros en el tiempo, los viajeros del anacronópete, tienen que tomar una solución, algo, para que el tiempo no pase por ellos, porque si no envejecen o rejuvenecen, según cómo se desplazan en el tiempo. Es decir, en términos de ciencia ficción dura, de imaginario, Rimbaud supera a H.G. Wells. Lo que pasa es que Wells me parece que explora más la historia, la parte humana de la historia, como ciencia ficción blanda. Yo no empleo los métodos estos de ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, no me detendré a hablar de ellos, pero sí es cierto que el tratamiento de la ciencia ficción como ciencia, como ficción de la ciencia, es superior a Rimbaud en el autor español, y el tratamiento de la ciencia social o de la historia de la novela de ciencia ficción como novela y como obra de arte y como aparato literario es superior en Wells. Hasta ahí va a llegar la comparación. ¿Qué sucede con los viajes en el tiempo? Los viajes en el tiempo decía que no son una temática. Son una temática, no son un escenario. Porque, bueno, para empezar, no hay tantas novelas de viaje en el tiempo como para decir esto es un escenario. No tiene una estética definida. Y creo que la idea de viajar en el tiempo, o sea, viajar en el tiempo es una idea, como lo es viajar en el espacio o como lo es crear sociedades extrañas. Sin embargo, la idea de viajar en el tiempo se ajusta a otras estéticas ya preestablecidas. A diferencia, entonces, por ejemplo, la idea de viajar por el espacio es una idea, inicialmente fue una temática, pero ya se ha vuelto un escenario, que es el space opera. El viaje en el tiempo se puede mezclar con el space opera, se puede mezclar con los mundos alternativos, se puede mezclar con la distopía.
es todavía una idea, no se ha convertido en una temática, en un topo de la ciencia ficción, eh, sino en un tipo de ciencia ficción, lo podemos dejar ahí. Y bueno, tal y como se concibió, tal como lo concibieron a finales del siglo XIX, era un tipo de viaje extraordinario. O sea, se parecía mucho a los viajes en el tiempo, a de la Tierra a la Luna de Wells o a todo el Open espacial que se hizo después. ¿Qué sucede? Cuando tú viajas en el tiempo tienes dos opciones, viaje al futuro y viaje al pasado. El viaje al futuro, ahí lo que tienes es la recreación del mundo futuro. Y el viaje al pasado, lo que tienes es el intento de cambiar la historia. Y claro, para cambiar la historia, la ucronía es el mejor escenario. ¿Qué pasa? Con el desarrollo de la física, se crean como diferentes reglas de juego, ¿no? Como por ejemplo la imposibilidad de cambiar el pasado, la famosa paradoja del abuelo, ¿no? Que si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, entonces tú no existes y tú no puedes viajar al pasado. Y ahí empiezan los enredos, ¿no? Que esos enredos vienen de algo lógico. Yo estoy haciendo una historia que tiene que tener un principio y un final en un sentido, pero si yo hago viajes en el tiempo, tengo que tener en cuenta también esa causalidad. Entonces, por cosas como la paradoja del abuelo o ese tipo de sinsentidos y la imposibilidad que desde el punto de vista científico que veo a un viaje al pasado, es más posible un viaje, no considero como algo posible o verosímil el viaje en el tiempo, pero la posibilidad, o sea, me parece más interesante hablar de ucronías. Ahora, cuando hablo de ucronías puedo estar hablando en el tiempo, o sea, hay historias de viajes en el tiempo en la cual un viajero del tiempo genera una ucronía. ¿Por qué es esto? Se puede decir que hay dos grandes universos dentro del universos posibles o formas de manejar este asunto de que una persona viaje a través del tiempo. La primera es que la persona viaja a través del tiempo y todo cambio que haga en el pasado cambia irremediablemente su futuro. En ese caso no puede matar al abuelo. Se puede manejar de muchas maneras. Se puede manejar del hecho de que si matas al abuelo todo se destruye, o se destruye la línea, o nunca pasó, o lo que sea, o se destruye todo el universo, o siempre va a ocurrir algo para que no mates al abuelo. Es decir, el universo va a ser consciente, o va a haber una regla de que el universo haga imposible que tú mates al abuelo, quieras o no quieras. Esa es una. La otra es los multiversos, que es otra temática dentro de la ciencia ficción que se ha usado mucho. Cuando tú viajas atrás y matas a tu abuelo, tú generas un futuro alternativo en el cual tú no existes. Y tú estás en el peo también. Y entonces los viajeros en el tiempo pueden generar varios universos o líneas alternativas. Y eso es muy propicio, por ejemplo, para la ucronía. Cuando tú logras una ucronía, cuando tú haces una ucronía, tú tienes siempre puedes emplear el viaje en el tiempo como generador de ucronías o como que alguien viajó. Soluciones para no caer en este tipo de cosas. El viaje en el tiempo a corta distancia. Y aquí hago referencia a un autor japonés, Yasutaka Tsutsui, que él es famoso por la novela Paprika, que también fue llevada al anime. Pero tiene una novela menor, que se llama La chica que saltaba a través del tiempo, que muchas personas piensan que se trata de un manga llevado al anime, y no es llevado al anime. Una novela juvenil de viaje en el tiempo, o sea, una muchacha que se encuentra un artilugio, creo que era algo que se te pegaba, lucía como un tatuaje con un número y cuando lo tocaba saltaba minutos en el tiempo, que esto es algo que primero le salva la vida y después lo empieza a usar como para arreglar su día a día y después se da cuenta de que es una máquina del tiempo que se le cae un turista temporal. Este tipo de historias del salto hacia el tiempo a corta distancia también se usa mucho en las historias de caja cerrada, como por ejemplo, yo le llamo las historias de lunes, pero creo que la primera película en la que eso sale es El Día de la Marmota. Se ha copiado muchísimo, que es que el día termina y vuelve a empezar. Ese tipo de noria en el tiempo, que es también un viaje en el tiempo, de cierta manera. La referencia es, la referencia literaria es el
El túnel por debajo del mundo de Frederik Pohl, que en realidad no tiene nada que ver con viajes en el tiempo, tiene que ver con todo un pueblo que se destruyó durante un accidente y sus mentes están puestas en pequeños robots, porque o sea, hay un pueblo fantasma, hay un pueblo totalmente artificial reconstruido de robótico, y que las mentes de cada una de las personas están y solamente recrean el último día, porque es lo único que recrean. Y todo era, Frederik Pohl, recordemos, era un comunista en el closet, criticaba mucho el capitalismo, por lo tanto el pueblo cada día lo que te ponían eran distintas propagandas y lo que hacían era como un estudio de marketing. Y además, para ahorrar costes, el pueblo ni siquiera era a escala real, era pequeñito. Y todas las noches simplemente pasaban un imán y las personas olvidaban todo. Y por supuesto, el protagonista no lo olvida y ahí es que hay una trama. O sea, no es una historia de viaje en el tiempo, pero en realidad hay un tiempo subjetivo. O sea, realmente hay un cambio de que el día se repite. Entonces, la idea de agencias que trabajan en el tiempo es muy recurrida. De esto, el turismo temporal. Puedo recomendar, por ejemplo, el relato El ruido del trueno de Ray Bradbury, que es una agencia que viaja en el tiempo, que trabaja esto de los cambios, o sea, trabaja en la línea temporal de que cambio que operes en el pasado pasa en el presente. Y usa mucho esto de la teoría del caos, ¿no? De batir de unas mariposas en China hace un ciclón en Occidente. O tal vez sea al revés, no sé. Y entonces una agencia viaja en el tiempo, que la gente va a ver dinosaurios, va al paleolítico, va a la época jurásica, y una persona se sale de la línea segura y pisa una mariposa. Es una mariposa lo que pisa, y entonces cuando caen en el presente hay una especie de dictadura y de gobierno distópico en el presente. Y entonces juega con todo eso. Es decir, el viaje en el tiempo juega con el viaje, juega con lo extraordinario del viaje, juega también con las historias de cajas de viaje en el tiempo, el fin de la eternidad. Quizás Asimov. Rara vez yo recomiendo Asimov, creo que Asimov tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no debió haber escrito nunca. El fin de la eternidad es de las cosas buenas que tiene, y es algo más de viaje en el tiempo. Es decir, el viaje en el tiempo no genera su propio escenario, no se puede decir que haya escenarios de viaje en el tiempo, porque la propia naturaleza de la idea de viajar en el tiempo y de lo que podría implicar un viaje en el tiempo hace que esta temática sea más bien adaptable a otros escenarios y no se vuelva un escenario en sí mismo. Todos tenemos una razón para viajar en el tiempo. Todos quisiéramos cambiar nuestro pasado. Todos tenemos una duda con respecto al futuro. Y todos quisiéramos saber lo que es el futuro. Por lo tanto, es un viaje que es humano. Es una temática de la ciencia ficción que nunca va a detenerse. Y todos vemos las amenazas. El viaje en el tiempo también es literatura de miedo. También tiene que ver con los miedos a los errores del pasado y los miedos a los errores del futuro. Por lo tanto, es una temática que no se detendrá. No diré más. Pondré en la descripción del video, pondré las referencias a lo que yo considero interesantes, o sea, las historias de viajes en el tiempo que yo considero interesantes en la literatura. Este canal habla fundamentalmente de literatura, no voy a hablar de cine o videojuegos o cualquier otra expresión artística dentro de la ciencia ficción o la propia historieta. Me centraré solamente en la literatura, como hago siempre. Y bueno, me ha gustado hablar de las temáticas, y más adelante tal vez les debo escenarios de la ciencia ficción, y creo que podemos seguir hablando de otras temáticas que no llegan a ser escenarios, así como de arquetipos. Bueno, muchas gracias y suerte.